En esta primera parte que he compartido con ustedes en esta noche, hemos visto que Dios, cuando habló a Moisés del santuario, le enseñó al pueblo que ellos debían ser los encargados de buscar los materiales con que el santuario se iba a hacer y con los cuales el santuario iba a funcionar. Eso tendría que ver con lo que el ser humano tiene. Pero ¿qué cosa es más importante? ¿Lo que el ser humano tiene o lo que el ser humano es Dios? Es. ¿Usted vale por lo que usted es o por lo que usted tiene? Por lo que soy. Por lo que usted es. En el mundo parece que esto se ve un poquito al revés, porque las personas que más tienen son las que casi todos le dan la bienvenida. Y una persona rica que tenga mucho, usted va a ver cuántos amigos va a tener y cuántos van a venir a ofrecerle. No, por qué cosa usted cuente conmigo, que estoy a sus órdenes, estoy a su disposición. Pero Dios enseña otra lección en el santuario. Es la lección de que todo ser humano que es bendecido por la presencia de Dios tiene algo que hacer para servir a Dios. Porque Dios no deja a ninguna persona sin darle la capacidad de hacer algo por la obra de Dios en esta tierra. Hermanos, cuando Dios creó el mundo y no había pecado, no había ningún problema. Estábamos con Dios, o estaba el ser humano, nuestros primeros padres con Dios, no había ningún tipo de dificultad. Se podían ver, Dios enseñaba cara a cara, pero cuando el pecado entró, entonces comienza una obra, que es la obra de redimir al pecador, de salvar al pecador. Y esa obra de salvar al pecador, Dios es el que la hace, pero pone al ser humano para que sea su ayudador en la obra de salvar al ser humano. Ya lo dije ahorita hablando de la ofrenda, lo estoy diciendo ahora hablando de lo que nosotros los seres humanos somos. Cuando se fue a hacer el santuario, Dios no solamente dijo, traigan ofrendas para hacer el santuario. Dios dijo algo más. Dios dijo, mira, yo he puesto sabiduría en el corazón de mujeres para que tejan lo que hay que tejer, para que hagan la obra de las pieles, de tejido que había que hacer. Y aquellas mujeres, dice la Biblia, que de corazón hicieron la obra con sus manos, que Dios le había dado la sabiduría de hacer. Pero el trabajo del santuario no le dijo Dios a Moisés, vete y renta o búscate a personas sabias que hagan el trabajo. Dios no dijo, haz un censo, haz de alguna manera para ver quién lo puede hacer. Dios dijo por nombre, ahí he dado la sabiduría para que hagan la obra. Vamos a leer esto. Así que vamos a leer un poquitico ahora. Dice Éxodo, capítulo 35. Voy a leer en dos partes. Vamos a leer primero
Éxodo 35 del 10 en adelante. Dice, y todo sabio de corazón entre vosotros, venga a ejecutar todo lo que el Eterno le mandó. El santuario, su tienda, su cubierta, sus anillos, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa, sus varas, todos los utensilios y el pan de la presencia, el candelabro del alumbrado, sus utensilios, sus candilejas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del santuario, el altar de los holocaustos, su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios y la pila con la base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina del entrada del atrio, las estacas del santuario, las estacas del atrio y sus cuerdas, y los vestidos para ministrar en el santuario, los vestidos sagrados del sacerdote Aarón y los vestidos de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y vamos a saltar ahora y vamos a leer el versículo 30 en adelante. Moisés dijo a los israelitas, mirad, el Eterno, o Jehová, ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y maestría, para proyectar inventos, para trabajar en oro, plata y bronce, en obra de pedrería para engastar, en obra de madera y en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el don de enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino y en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Hermanos, fíjense quién es nuestro Dios. A ese pueblo de esclavos Él lo saca. Pero antes de sacarlo le dijo, vayan a los egipcios y pídanle. Y los esclavos salieron ricos. Fíjense si salieron ricos. Que después que dieron para la ofrenda del santuario, dice la Biblia, que ellos dieron más de lo que se les pedía. Y Dios le dijo a Moisés, o Moisés le dijo al pueblo, ya no traigan más porque ya sobra. Eso era para la buena causa. Pero cuando llegó el momento de la mala causa, cuando Moisés estaba en el monte con Dios, y la mala causa era hacer un becerro de oro para volverse a Egipto, ¿de dónde sacaron? Para hacer de lo mismo que ellos tenían. Pero para mí, yo tengo una idea, yo no sé si ustedes la comparten conmigo, pero bueno, es idea mía, no porque lo haya leído, sino por lo que en la vida he visto, que los que dieron para hacer el santuario, lo dieron de corazón puro. Pero los que dieron para hacer el becerro de regreso, ellos no habían dado un centavo para el santuario. Porque en la vida hay personas que son muy dadivosas para el mal. Y se gastan su dinero, su fortuna, se gastan sus bienes, dando bondadosa y abundantemente para la causa equivocada y mala. Pero para la causa de Dios, solo los de puro corazón. Solo los de limpio corazón. Y Dios, aparte de lo que de la economía se hablaba, le dio el talento a la persona. Lo señaló por su nombre. Pero fíjense ustedes la palabra que dijo de Bezaleel. No solo lo dotó del conocimiento, sino también para enseñar.
Dios no nos da a nosotros los talentos o los dones para nosotros, para nuestro engrandecimiento, los da para compartir, para edificar, porque todos estamos edificando el reino de Dios. Amén. Porque todos queremos estar con Dios. Amén. Así que antes que el santuario existiera, ya Dios le dio al ser humano la capacidad para hacer lo que era necesario hacer. Amén. Y eso que sucedió en el tiempo del tabernáculo, sucedió también cuando había que arreglar o cuando había que construir el templo de Dios, aunque Salomón tuvo un error alquilando a otra persona que era descendiente de uno de estos, y entonces Salomón le pagó mucho dinero y no estuvo bien eso. Pero Dios siempre da capacidad para hacer la obra que Él quiere que se haga. El santuario es para que Dios more con nosotros. El tiempo pasó. El pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Dios levanta la iglesia cristiana. Y cuando Dios levanta la iglesia cristiana, Él llamó a unos hombres escogidos. A esos hombres Él los envió y por eso se llaman apóstoles. Eran 12 apóstoles. Pero la iglesia no solo tenía 12 apóstoles. La iglesia cristiana cuando comenzó tenía más de 12 apóstoles. Ahora yo les voy a mencionar 3 lugares de la Biblia. Si ustedes quieren lo anotan, si lo saben ya lo saben, porque en esos 3 lugares de la Biblia dice lo que Dios hizo con la iglesia cristiana, que es el santuario donde Dios se reúne con su pueblo. Es Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Y ahí van a encontrar ustedes algo que yo mencioné ayer. En la obra de salvar al ser humano y en la obra que Dios quiere que el ser humano haga, en la salvación nuestra está involucrado Dios. Pero cuando Dios hizo al ser humano, Dios no dijo yo voy a hacer. Dios dijo hagamos. Y en la Biblia nosotros encontramos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y ustedes van a encontrar en estos textos que unos dones los dio Cristo, otros los dio Dios y otros los dio el Espíritu Santo. Porque es Dios edificando a su iglesia y dándole la capacidad que su iglesia necesita para que esa capacidad la use en la iglesia. Son los dones espirituales. ¿Tiene una sola persona todos los talentos? No. No tiene todos los talentos una sola persona. ¿Todos son predicadores? No. No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos tienen el don de la oración? No. La Biblia dice que le dio dones a los hombres. Todos podemos orar, pero hay personas que tienen un talento en la oración. ¿Todos tienen el don de lengua? No. Pero Dios se lo dio a la iglesia. ¿Saben para qué? Para que nadie se gloríe. Miren, yo estoy enseñándoles sobre el santuario. Espero que Dios nos dé muchas bendiciones en esta semana. Amén. Pero ¿qué hago yo con venir a hablar de estas cosas a los bancos? ¿Qué hago? ¿Venir a hablar a los bancos? Ustedes saben que ustedes me inspiran a mí.
Yo los veo a ustedes aquí, así. Yo los veo a ustedes aquí. Y para mí es una bendición. Amén. Porque los estoy mirando. Ustedes me están mirando. Estoy mirando que no hay nadie durmiendo. Que están atendiendo. Que están oyendo. Y creo que están entendiendo. Amén. Pero es posible que aquí haya alguno que otro lo invitó a venir. Es posible que alguno de ustedes, antes o después de lo que Dios le dio de conocimiento, va y lo comparte con otra persona. Va y lo comparte en su familia. Va y oran unos por otros. ¿Saben que hay una cosa que yo no podría hacer igual que algunos de ustedes? Hay personas que tienen una facilidad para introducirse con otra persona, que tienen una gracia que le hablan a la gente y la gente lo recibe. Yo no puedo hacer eso. A mí me es más fácil enseñar a un grupo o predicar, pero llegar a alguien que sea desconocido, yo no tengo ese talento. Me acuerdo de mi madre. Mi madre llegaba en Cuba, que a un comunista no se le podía hablar de Dios, y ella iba por el comunista y le hablaba de Dios, y le caía en gracia a la gente. Dios ha dado a cada uno un talento, le ha dado una obra, le ha dado una capacidad, y todo eso es para la edificación. Así como Dios dio en el tiempo antiguo para hacer el santuario, llenó de capacidad a los que iban a hacerlo, así hoy en día también hace Dios con la iglesia. Nosotros necesitamos el santuario porque venimos a encontrarnos con Dios, pero pronto vamos a estar con Él y ya no hace falta ningún santuario porque Dios es el santuario. Dios estará con su pueblo. Mientras tanto, en la obra que nosotros hacemos, Dios da a cada persona una parte que hacer. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Porque esta obra no es de uno, no es de dos, es de todos. Y voy a decirle algo ahora, que lo voy a ahondar en un tema que voy a tener en esto del santuario. Ya dije algo al principio. Hermanos, estamos en una lucha entre el bien y el mal. Todo el que nace en esta tierra tiene que enfrentar la lucha entre el bien y el mal. Nosotros podemos ser vencedores en Cristo que nos fortalece. Por nosotros no podemos hacer nada. Pero en esta lucha tenemos que ponernos en las manos de Dios como pueblo de Dios. Pero la iglesia de Dios tiene un peligro. Esta iglesia que Dios puso para ayudar a la salvación del hombre tiene un peligro. Cristo lo advirtió cuando estuvo aquí en la tierra. Cristo dijo una parábola. Esa parábola que Cristo dijo es que vino un hombre con sus siervos y sembraron un campo de buena semilla. Pero cuando fueron a descansar, mientras dormían, vino un enemigo con lo suyo y sembró la cizaña. Y nació la buena semilla con la cizaña. La iglesia de Dios tiene una obra que hacer. Dentro de la iglesia de Dios también hay cizaña. En todas partes Cristo lo dijo. ¿Y para qué es la cizaña? Para estorbar, para que la iglesia no haga la obra que debe hacer. ¿Y para qué es la cizaña? Para llevarse el trigo del campo de Dios para el campo del enemigo. Dios nos ha dado talentos para edificar el santuario, para edificar la obra de Dios. Cuidémonos siempre de no ser engañados y que el enemigo nos arrastre y nos lleve fuera del campo verdadero. Yo quisiera
pedirles a ustedes, si es que no lo están haciendo, porque yo creo que como yo lo hago, ustedes también es posible que lo estén haciendo, pero quisiera pedirles lo siguiente. No me estoy poniendo como ejemplo en lo más mínimo. No, yo no soy ejemplo de ninguna persona, nuestro ejemplo es Cristo. Pero hay una oración que yo hago todas las noches antes de irme a dormir, junto con las cosas que le pido a Dios. Yo le pido a Dios por su iglesia, para que su iglesia no sea arrastrada fuera, no sea engañada, porque hay muchos que vienen diciendo Señor, Señor, que vienen diciendo que enseñan lo que Dios dice y son lobos, como dice la Biblia, disfrazados de ovejas, que se comen a las ovejas. La iglesia, mientras más nos vamos acercando a la venida de nuestro Señor, más tenemos que hacerle frente a estas luchas que se ponen, porque el blanco del enemigo es hacer que la iglesia no cumpla la obra que la iglesia debe cumplir. Si les gusta, o si gustan, también únanse a esta oración. Señor, cuídame para no ser engañado y cuida a tus hijos para que no sean engañados. Hay tanta gente hablando, hay tantos predicadores diciendo. Algunos dicen que son adventistas, otros que no. Hay tanta cosa que se dice en el mundo, en todo aspecto de las cosas. Pero todo aquel que mora bajo la sombra del Altísimo va a estar con Dios y va a estar protegido. Amén. Oremos unos por los otros, por toda la iglesia, para no ser engañados y para ser personas que los talentos que Dios nos dio los podamos usar en la edificación del santuario. Amén. En la edificación Amén. De la obra de nuestro Dios. Terminamos entonces con una oración.